Esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje que el Señor puso en mi corazón y que particularmente en esta iglesia enseñamos mucho, y es acerca de que estamos diseñados para escuchar a Dios. Dilo conmigo: estoy diseñado para escuchar a Dios. ¿Sabes algo que es bien frecuente escuchar? ¿Ustedes no sienten muy alto ese lado del audio? ¿No le golpea? ¿Están bien? Ok. Que yo estaba por ahí, amor, y sentí un poquito alto el audio. Algo que es bien frecuente escuchar de las personas es que nos dicen, llegan y nos piden oración, pero utilizan esta frase que yo sé que para algunos va a ser familiar, ya sea porque la hemos usado, porque hemos escuchado a alguien, pero llegan y nos dicen: pastor, pastora, por favor, ore por mí porque a usted Dios sí lo escucha. Ajá, ustedes han dicho eso. Entonces es bien común. Y sabes que cuando yo escucho a las personas decir esto, obviamente están reflejando la perspectiva que ellos tienen en su corazón de que si nosotros oramos, la oración va a ser más efectiva de que si ellos lo hacen. Y te decía, a mí esto me deja reflexiva y pensando, porque yo digo, bueno, si estas personas tienen problemas en creer que Dios los puede escuchar, van a tener serios problemas para creer que pueden escuchar a Dios. ¿Estamos aquí? Y mira, y digo esto porque la mayoría, un porcentaje alto, mira que digo no todos, porque sería una mentira, pero quizás el porcentaje más alto de los que estamos aquí, si le preguntáramos, ¿usted cree que Dios habla? La mayoría de nosotros diríamos: sí, yo creo que Dios habla, ¿verdad? Pero ese porcentaje que, como mencionaba, quizás representa a la gran mayoría, se pondría en riesgo con otra pregunta, y es: ¿usted cree que Dios le puede hablar a usted? ¿O usted cree que Dios puede hablar a través de usted? En ese momento muchas manos bajarían. En ese momento el porcentaje de las personas que creen que Dios habla bajaría. Pero sabes, lo cierto es que nosotros estamos diseñados para escuchar a Dios. Voy a volverlo a repetir. Nosotros estamos diseñados para escuchar a Dios. La Biblia inicia con Dios creando el mundo, pero versículos adelante, en el siguiente capítulo, vemos a Dios conversando con Adán. La Biblia inicia con una conversación, no con un monólogo, con una conversación. Nosotros estamos acostumbrados a los monólogos con el Señor, donde nosotros somos los que hablamos. Pero realmente el Señor desde el inicio nos diseñó para tener conversaciones con Él, donde nosotros hablamos y Él también habla, donde nosotros preguntamos y Él responde, donde Él pregunta y nosotros respondemos. Está en nuestra naturaleza, es parte de nuestra naturaleza. Es tan parte de nuestra naturaleza como cuando nosotros nacemos y comenzamos a respirar. ¿A quiénes aquí les enseñaron a respirar? A nadie. Usted salió del vientre de su mamá y comenzó ¿verdad? A ver, todos inhalen y exhalen. Enseñó eso. Para nosotros y los que son papás entienden cuando uno ve a los niños y aprenden a hacer cosas que uno no les enseñó y dice: ¿y de dónde? Y sobre todo lo que sorprende son las cosas fisiológicas, las que son parte de la naturaleza humana. Entonces comenzamos a respirar sin que nadie nos enseñara.
El aire, ¿verdad? Es vital, para el oxígeno es vital, y comenzamos a respirar sin que nadie nos enseñara. De la misma forma, nuestra naturaleza, nuestro cuerpo está diseñado para escuchar al Señor. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo estamos escuchando? Porque así como muchas cosas de nuestra naturaleza fueron distorsionadas, cambiadas, caídas, el día que el hombre pecó, y necesitan a través, gracias de Cristo Jesús, volver a su lugar. De la misma manera, la comunicación con el Señor fue distorsionada en nuestra vida. El hombre tenía comunión con el Señor, pero debido al pecado, mira qué cosas, porque dice que cuando el hombre pecó, lo primero que hicieron Adán y Eva fue ¿qué? Esconderse. Dijeron, ay, óiganme, y eran amigos del Señor, platicaban con el Señor. ¿Qué pasa cuando nosotros platicamos con alguien? Lo conocemos. Uno tal vez fue cortita la plática, pero usted sí hizo un concepto de esa persona. Adán y Eva convivían con Dios, conocían a Dios. Pero una vez ellos pecan, el pecado entra a sus vidas, porque el pecado nos aleja de Dios, nos aleja de la comunión, nos aleja de esa conversación que necesitamos con el Señor. ¿Y qué dice la Escritura? Ellos se esconden. Y aparece Dios en el huerto diciendo, Adán, Eva, ¿dónde están? Adán, Eva, y ellos estaban escondidos. Y dijeron, Señor, es que nos dimos cuenta que estábamos desnudos, Señor, ¿verdad? Y vinieron todos estos cuestionamientos, porque cuando el enemigo tocó al hombre con el pecado, distorsionó esa naturaleza, no la eliminó. Está en nosotros, pero distorsionar la conversación, la comunión, la capacidad de escuchar a Dios. Entonces escucha esto, yo dije, nuestro cuerpo está diseñado para escuchar a Dios. Te lo voy a demostrar en el mensaje. Nuestro cuerpo está diseñado para escuchar a Dios. Nuestro cuerpo necesita escuchar una voz, la voz de su Creador. Pero no la estamos escuchando. ¿Por qué? Porque nos han alejado de Dios, pero Jesucristo vino a restablecer esa comunicación, a volvernos a ser cercanos a Dios. Pero aún siendo cristianos, es como que a veces no hemos reseteado esa parte. ¿Ha visto cuando el celular necesita una actualización? ¿Verdad? Y ahí está, funciona, pero necesita que actualizarse. Así nosotros necesitamos ser actualizados, pero como no nos hemos actualizado, el enemigo se aprovecha y dice, ellos necesitan escuchar una voz, y como no están escuchando a Dios, les voy a hablar yo. Y estamos más acostumbrados. Te asustarías de lo acostumbrado que estamos a escuchar la voz del enemigo y no la voz de Dios. La buena noticia es que esta mañana vamos a ser actualizados. La buena noticia es que Cristo ya vino a despertarnos, que Cristo ya vino a reconectarnos, que Cristo ya vino a ocupar el lugar que le corresponde en nosotros y a recordarnos que Él está listo para tener una conversación con nosotros. ¿Cuántos se pueden alegrar por eso y decir, gracias Señor, estoy listo para que tú me hables, estoy listo para escucharte, estoy listo, Señor? Vamos a entrenar nuestro oído. Así que diciendo esto, una de las cosas que necesitamos para poder activar, despertarnos, volvernos conscientes de esa voz del Señor en nuestras vidas, es poder entender que Dios quiere hablarnos y quiere que lo escuchemos. Mira qué cosas.
Ya terminamos la serie de Éxodo, pero seguimos en Éxodo. Quiero que vayas conmigo a Éxodo 20, del 18 al 26, porque aquí hay una historia que va a ilustrar todo lo que vamos a estar platicando esta mañana. Éxodo 20, del 18 al 26. Si lo tienes ahí, quiero que por un momento cierres tus ojos. Padre, gracias por esta mañana. Señor, hemos venido a tener comunión contigo. Señor, sabemos que tú estás ansioso de hablarnos y te pedimos que tú nos hables, Señor. Háblanos esta mañana. Dile ahí donde estás con tus ojos cerrados: Señor, quita toda distracción de mí, todo lo que usurpa tu voz en mi interior, toda preocupación, la voz del enemigo, todo temor, toda distracción, todo juicio, en el nombre de Jesús. Entonces dice Éxodo 20, del 18 al 26, hemos estado hablando del libro de Éxodo. Pero mira qué dice. Dice: cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno del carnero, y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia, temblando de miedo. Entonces le dijeron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente. Imagínate qué tremendo, porque moriremos. No tengan miedo, le respondió Moisés. ¿Sabes por qué Moisés les estaba diciendo eso? Porque versículos antes Dios le había dicho a Moisés: yo quiero hablarle a mi pueblo, yo quiero que mi pueblo me escuche. Y cuando empiezan todos estos truenos y empieza a manifestarse la gloria de Dios, el pueblo que dijo: no queremos escucharte, Dios. Moisés, por favor, no. Ya Dios iba a decir: oh, y no queremos escuchar la voz. Mejor que Dios nos siga hablando a través de ti, Moisés. Y Moisés le dice: no tengan miedo, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor sea hacia Él les impida pecar. Pero dice el 21: así que el pueblo se mantuvo a distancia, pero Moisés se acercó. Di conmigo: Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios. ¿Cuántos quieren entrar a una nube oscura pero sabiendo que Dios está ahí? Yo prefiero una nube oscura pero sabiendo que Dios está ahí, que una luz llena de luz, ¿verdad? Capaz me encuentro con el chamuco ahí. Moisés sabía que era lo bueno. ¿Sabes qué era lo bueno, iglesia? Escuchar su voz. En esta historia vemos varias cosas. Dios quería hablarle al pueblo, ¿sí o no? ¿Sí? Todos quedamos. ¿Hay alguien que duda de eso para ir y orar? Dios quería hablarle al pueblo, quería que escucharan su voz. Mira qué cosas. El Señor había preparado toda una experiencia espiritual tremenda. Todo estaba preparado para que el pueblo escuchara, pero ellos dijeron: no queremos escucharte. Y yo veo que hay dos cosas bien fuertes que impidieron que el pueblo escuchara la voz de Dios. Número uno es que, y es lo que también todavía nos pasa a nosotros, es creer que el Señor solo puede comunicarse de la forma en que nosotros lo hacemos. Imagínense qué limitado sería el Señor que solo pudiera comunicarse en español, ¿verdad? Y con el acento hondureño. Ajá, hipote, ¿cómo estás? ¿Verdad? ¿Se imagina? ¿Sí o no que a veces hacemos a Dios bien chiquito? Pero sabe, Dios puede hablar como a Él le da la gana. En español, francés, con acento, sin acento, en lenguas,
pero también a través de experiencias. Dice el versículo 18 que Dios les dijo: vengan porque les voy a hablar. Y empezaron los truenos y empezó el toque fuerte del cuerno y era toda una experiencia. Dios estaba hablando a través de esto. Probablemente la gente decía, como no estaba acostumbrada a ver a Dios: ay, el trueno, ay, casi me alcanzó, ay, ¿verdad? Lo que, ay, allá vi una sombra, ¿verdad? Pero Moisés, que estaba acostumbrado a escuchar a Dios, estaba como: wow, aquí viene Dios otra vez, aquí viene su voz otra vez. Muchas veces no nos damos cuenta que el Señor nos está hablando, porque queremos que el Señor nos hable, y nos hable en español, y nos hable audiblemente, y que diga: hola, ¿verdad? Aquí está. Y así nos imaginamos a Dios. Pero cuando yo veo la Biblia, veo tantas historias. Antes mientras estaba en la oficina, meditaba en esta palabra y recordaba cuando Dios le habla al profeta Elías en la cueva. Y dice el pasaje que de repente hubo un temblor, ¿verdad? Y hubo un torbellino y hubo tantas cosas. Pero ¿saben a través de qué Dios le habló? A través de un silbido apacible, a través del silencio. ¿Cuántos saben que Dios puede hablar a través del silencio? Entonces muchas veces limitamos el escuchar a Dios porque creemos que Dios solo habla de ciertas maneras, cuando Él puede hablar a través de la intuición que está en nuestro corazón. Dios nos puede hablar a través de un pensamiento. Dios nos puede hablar a través de las personas que nos rodean. Dios nos puede hablar a través del conductor que nos está llevando hacia un lugar. Dios nos puede hablar a través de una situación. Ya vamos a hablar un poquito más de esto, pero lo que hoy el cielo está gritando a tu vida es que entiendas que el Señor no tiene límites para hablarte. Él te quiere hablar a través de circunstancias, tantos testimonios que dicen: es que mire, llegó en el momento justo, la idea llegó cuando la necesitaba. ¿Qué fue eso? La voz de Dios. Y sabes, a mí no me gusta, y no es el tema, hablar de cómo Dios nos puede hablar. No me quiero detener tanto en esto, y no quiero limitarlo esta mañana, porque tú y yo podemos tener nuestra propia experiencia con Dios. Y decir que Dios puede hablar a través de un listado de cosas es limitar al Dios que hizo todas las cosas. Así que podemos tener experiencias únicas con ese Dios, sueños, visiones. Yo no sé de qué formas. Yo no le puedo decir a alguien: es que usted está loco, que me dice que Dios le habló. Yo no sé. Mira, a veces la gente llega a las consejerías y nos dicen: es que Dios me habló. Y a veces decimos: no creo que haya sido Dios. Pero sabe, yo no me atrevo a decirle a Dios: no, es que Dios no le habló, porque yo qué sé. ¿Acaso soy yo la persona? Yo lo que lo puedo es orientar y decirle: pero mire, la voz de Dios suena así. O bueno, veamos el fruto, porque los frutos se prueban. La palabra se pesa, dice la escritura. Veamos, pesemos esa palabra, veámosle el fruto. Pero yo no me puedo meter a decirle: es que Dios no le habló, usted es un hereje, ¿verdad? Es que Dios no le habló, usted no sabe nada. Yo no puedo, porque Dios es un Dios soberano que tiene un trato especial con cada uno de sus hijos. Y sí o no que hay prueba y error. Ya vamos a verlo. Y la segunda cosa que hizo errar a este pueblo era pensar que escuchar a Dios era un tema tabú, hablándolo hoy, ¿verdad? Dice el versículo 19 que cuando ellos escucharon todo esto, dijeron: ay no, qué miedo. Moisés, háblanos tú. Moisés, mejor tú, porque nos vamos a morir, Moisés. ¿Sabes por qué? Porque creemos, mira qué engañado nos tiene el diablo, que el diablo nos ha hecho creer que escuchar la voz del Señor está tan alejado de nosotros cuando está, como decíamos, en nuestra naturaleza. Entonces, cuando hablamos de escuchar la voz de Dios,
usted no sabe qué cara poner. Si alegrarse, si ponerse triste, serio, si preocuparse, si salir corriendo. Porque es un tema tabú aún dentro de la iglesia. Nos da miedo decir, ¿saben? Creo que escuché a Dios. Creo que Dios me habló. Aún a nosotros mismos. Porque inmediatamente el diablo viene a cuestionarnos y a decir, ¿y quién te crees tú para decir que Dios te habla a ti? ¿Sí o no? ¿Cuánto hemos escuchado esa voz? Ese es el diablo. Solo a mí me habla el diablo. Ay, Señor, voy a orar. Dice Hebreos 5 que nuestros sentidos han sido entrenados para discernir. Escucha esto. Puedes escuchar la voz de Dios porque ya fuiste diseñado para esto. No es de super espirituales, no es de Avengers, no es de superhéroes, no es de brujos. ¿Sabes cuántas cosas le ha robado el enemigo a la iglesia? ¿Sabes cómo se le llamaba otra forma de llamar a los profetas en el Antiguo Testamento? Decían que eran videntes, personas que tenían visiones. Pero hoy escuchamos la palabra vidente y uno que se imagina un brujo. ¿Por qué? Porque el enemigo ha distorsionado y hay gente que se mueve en la adivinación, hay gente que tiene visiones, no de parte de Dios, sino de parte del mal. Pero la iglesia ha rechazado todo esto porque no se puede hablar. No van a volver a venir, pastor, a la iglesia. Pero sabes, yo no puedo callar una verdad que Cristo la peleó en la cruz y se sacrificó por ella. Porque esa verdad, iglesia, te bendice. Esa verdad te abre los cielos. Esa verdad te puede cambiar la vida. Esa verdad te puede cambiar la circunstancia de hoy. Entonces este pueblo creía que era un tabú y por eso no creían que Dios quería ser escuchado. Pero di conmigo, yo hoy entiendo. Di conmigo, yo hoy entiendo que Dios quiere ser escuchado. ¿Cuántos quieren empezar a escuchar al Señor? Hoy vamos a entrenar esos oídos. Entonces, lo primero es entender que Él quiere ser escuchado. Lo segundo es entender que necesitamos tener la voluntad de escuchar. ¿Cuántos han estado con alguien que habla mucho? ¿Cómo decimos acá? No me presta ¿qué? ¿Cómo? El micrófono, ¿verdad? Mire, yo he dado consejerías. Se supone que son consejerías. Llegan a sentarse a platicar, a ver qué, ¿verdad? Pero de verdad, yo he llevado el tiempo. Y mire, yo digo, Señor, lo que necesitaba era ser escuchado, escuchada. Porque mire, llegan a sentarse y mire, pastora, una vez le conté a una persona, sin mentirle, 1:30. No paró, 1:30. ¿Y sabe qué fue lo más tremendo? Que a la 1:30 me dijo, pero ¿sabe qué? ¿Verdad? Yo creo que es esto. No, sí, ya estoy bien. Gracias, pastor. Yo le dije, amén. Que le vaya bien. Ya sabe, cuando quiera hablar, aquí estamos. Yo dije, Señor, voy a orar porque no tiene con quién hablar. Y a veces nosotros estamos así con el Señor. Le decimos, Señor, contéstame, pero mira, Señor, por mi abuelita, por ese tío, ¿verdad, Señor? Por el trabajo, Señor, pero yo te pregunto, tú me amas, Señor, Nunca le prestamos al micrófono al Señor. Y cuando el Señor, ya se te acabaron las palabras, porque a veces nuestras oraciones son monólogos. Se te acabaron las palabras después de 1 hora, después de 5 minutos, de 10 minutos, le dijiste al Señor, como me dijo a mí esa persona en la consejería, muchas gracias, Señor, ya, adiós, estoy listo.
y nos vamos sin escuchar al Señor. Escucha esto. Solo escucharemos si tenemos la voluntad de escucharlo. A mí me gusta el pasaje de Lucas 19, donde Jesús dijo, dice, si nosotros callamos, las piedras hablarán el mensaje. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo eso? Mira qué cosa, Jesús estaba incentivando a los discípulos a llevar el mensaje, a hablar. Dice, pero si callamos, las piedras hablarán. Óigame, ¿qué necesidad tiene Dios de hablar? Que hasta las piedras pueden llegar a hablarnos. Es por eso que es necesario tener la voluntad de escucharlo. Yo quiero decirte algo, si Dios encuentra en ti la voluntad de escucharlo, lo vas a escuchar por todos lados. Va a venir a través de un pensamiento y vas a saber que Dios va a venir a través de tu intuición. Vas a tener un sueño y vas a tener la revelación del sueño. Vas a tener visiones. Yo quiero contarles una experiencia que yo he tenido. Yo le he estado preguntando cosas al Señor y no siempre, pero trato de mantenerme atenta a aquello que le pregunté. Y oramos. A veces hay decisiones importantes aquí dentro de la iglesia y nosotros tenemos una regla con José, que es tomar la decisión juntos, teniendo paz, que Dios nos haya hablado, que estemos de acuerdo. Si solo uno está de acuerdo, no tomamos la decisión. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor nos ha llamado, nos está haciendo caminar juntos, está levantando la iglesia. Entonces hay ahí cosas que andamos orando y hasta que tenemos, mire, a veces pasan meses, porque esa es la cosa también, que ¿quién le dijo que Dios tenía que contestarle a los 5 segundos? Él es Dios, ¿verdad? No es su hijo que usted le puede decir, ¿por qué no me está contestando? Contésteme, ¿verdad? Pero nosotros a veces así queremos. A ver, Señor, no que existís, no que, ¿verdad? Nos ponemos altaneros con el Señor cuando Dios puede hablarnos, cuando a Él le place. Y a veces pasa un tiempo. Yo creo que una, o porque Dios está tomando su tiempo con nosotros, y otra es porque somos duros para escucharlo, ¿sí o no? ¿Cuántos se sienten identificados? ¿Cuántos duros hay en este lugar? Ay, mire. Ok, entonces yo quiero contarle una experiencia. Yo le he andado preguntando cosas al Señor y quiero serte sincera, porque yo amo todo este tema de la voz de Dios. A mí esto me gusta. Dirían los chavos, a mí me llega esto. Entonces ahí ando a veces y he tenido unas experiencias bien locas. Hace unos meses, y por ahí ha de andar, contratamos a alguien que nos ayudara en la casa y nos ayudara con Samuel. Y van 2 veces que me siento, la persona llega a sentarse, es de pocas palabras, es callada, es buena onda, buena gente. Pero creo que es su primera vez viniendo a la iglesia, porque por trabajo le toca. Pero ahí va, Dios la está tocando. Pero de repente se sienta y el otro día me habla algo y yo me asusto, porque yo puedo identificar la voz de Dios a través de ella. Y yo dudé, yo dije, ay Señor, como que me estás hablando a través de esta muchacha. Pero bueno, lo guardé en mi corazón. Y de repente hace unos días estábamos con el bebé, estaba ella, estábamos sentadas haciendo algo y me dice, Cindy, yo como que he visto que a usted le gusta esto, ¿por qué no agarra una cámara? Óigame, y me empieza a dar una palabra que los que tienen años de estar en la iglesia saben que el Señor me la ha dado una y otra vez, y yo he sido desobediente. Yo me espanté cuando la escuché, porque yo sabía que Dios me estaba hablando. Y cuando llegó José a la casa le dije, ¿qué crees? ¿Qué? Me dijo José, contratamos una profeta en la casa.
Dios me ha estado hablando a través de ella. Yo quiero decirte que si tú tienes la voluntad para escuchar a Dios, Dios te va a hablar hasta en medio de la cocina, te va a hablar por medio de las piedras, te va a hablar de todas las formas, porque el Señor sabe que encontrará una persona que está dispuesto a escuchar su voz. ¿Sabe? Yo sé que hay gente que hasta me vetaría en YouTube por decir esto, pero yo a veces estoy viendo una película y ¿qué cree? Dios me habla y digo, Señor, me está hablando, y comienzo a llorar. Y no estoy llorando por la película, estoy llorando porque Dios me está hablando. Si tú tienes, mira, dice la Escritura que el reino de los cielos es ¿de quién? De los niños. Porque los niños creen cualquier cosa. Iglesia, tenemos que ser como niños para escuchar la voz de Dios. Dios te puede hablar a través de un niño. Dios te puede hablar a través de una circunstancia. Si Dios sabe que tú lo quieres escuchar, Él te va a hablar. Sea que esa respuesta tarde, ya sea en llegar o que tú le entiendas, pero Él va a seguir susurrando, Él va a seguir hablando, porque Él está interesado en que tú escuches, Él está interesado en que tú recibas la respuesta. ¿Sabes que también este tema de escuchar la voz de Dios es que Dios es un buen administrador, y siempre que nos habla es porque Él quiere causar un efecto en nosotros? Pero el Señor no desperdicia sus palabras, a pesar de que Él es bueno y nos habla una u otra vez a pesar de nuestra necedad. Pero Él es un buen administrador porque Él envía su palabra a aquel que por un lado la quiere escuchar y que por otro lado la quiere obedecer. Dios quiere un sí de tu parte. Dios quiere que, ok, si estás pidiendo la respuesta, escuches la instrucción y la sigas. Una de las cosas que Dios formó en amor y misericordia en mi corazón era cuando las personas llegaban. Usted me ve toda dulcecita. Yo sé que me ve dulce. Dígame, por favor. Pero cuando yo empecé a pastorear a los 22 años, me tocó pastorear gente de mi edad, un poquito más grandes y menores, pero no era mucha la diferencia. Y yo de verdad no tenía desarrollado tanto el don pastoral. Entonces llegaban a decirme, mire, ¿y usted qué piensa que debo de hacer? Y yo sacaba, oraba, ayunaba por ese consejo. Llegaba lista a decirle, mire, yo creo que tal. ¿Y qué creen que hacía la gente? Iban y hacían todo lo contrario. Y a mí me enojaba, tengo que ser sincera, me enojaba y yo decía, a este lo tacho de la lista y no le vuelvo a dar una consejería. Porque yo decía, ¿y para qué me viene a preguntar? Y mire, cuando miraba que llegaban los mismos, que yo decía, pero si le he dicho, y vuelve a lo mismo, yo decía, no, Señor, te lo entrego, yo no le voy a decir nada. Y escuchaba la voz de Dios en mi interior, atiéndelo, háblale. Y a veces así es el Señor. El Señor a veces nos habla a pesar de nuestra necedad. Pero también Él, como buen padre, a ver, el Señor dice, ¿para qué te voy a hablar si no me vas a obedecer? ¿Para qué te voy a dar esa palabra profética si no vas a creer? ¿Cuántos están aquí? Así que, como decía, la primera cosa es entender que Dios quiere que lo escuchemos. La segunda es tener la voluntad de escuchar la voz. Y la tercera es entender que para nosotros es vital, es vida escuchar a Dios. Yo decía, nacimos y comenzamos a respirar porque era parte de nuestra naturaleza y porque el aire y el oxígeno es necesario para nosotros. Para nosotros es vital la voz de Dios. Para nosotros es vital escuchar a Dios en nosotros. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente cambia
Cuando recibimos la voz de Dios que se convierte en el alimento, en la paz que necesitabas, que se convierte en ese de repente en tu vida, en esa manifestación que no sabemos cómo explicar, pero que es tan fuerte que nuestro cuerpo reacciona a ella. Yo les contaba ayer en una reunión de alabanza de líderes, no recuerdo, ayer tuvimos un par de reuniones aquí en la iglesia. Yo les decía que en medio de preocupaciones, porque ¿cuántos aquí tienen preocupaciones? Todos tenemos preocupaciones. Quien le diga a usted es que yo no tengo preocupaciones, es un mentiroso. Lo que pasa es que nadie publica por Instagram y por historias: tengo este problema, ¿verdad? Todos publicamos lo bueno, pero todos pasamos dificultades, pasamos pruebas, pasamos situaciones. Y a mí algo que me ha estado ayudando en los últimos meses es que les decía que cuando me siento ofuscada, aparto unos minutos, un tiempo sola, donde cierro los ojos y comienzo a decir: Señor, tú eres más grande, Señor, tú eres más fuerte. Comienzo a adorar al Dios de los imposibles y de repente mi mente comienza a ser transformada. ¿Por qué? Porque aún la presencia de Dios manifiesta su voz en nuestras vidas y nuestro cuerpo reacciona a su voz. Por eso es que a veces no nos damos cuenta cómo en un momento de dificultad usted le dice al Señor: Señor, ayúdame, y su voz se manifiesta a través de una paz que, como dice la escritura, sobrepasa todo entendimiento, y la gente te ve y te dice: yo pensé que esto te iba a quebrar, yo pensé que esto te iba a desmoronar, yo pensé que de esta no ibas a salir, pero tú andas con el rostro radiante porque su voz ministró tu corazón y te dio la paz que necesitabas para avanzar. La voz de Dios es tan vital, que es lo que te tiene hoy aquí en este lugar. Porque muchos pueden estar diciendo: ay, qué sueño, ay, esa muchacha que ahora se va a callar, ay, es que ahí como que son medios raros, ay, yo ni sé, ¿sabe? Hay tanta gente que dice: ay, pastor, es que yo no entendía ni por qué iba. Pero había algo, ese algo es la voz de Dios en tu interior que te está tocando. Tal vez nadie te está ministrando, tal vez nadie te está diciendo nada, pero la voz de Dios está tocando tu interior. Deja que la voz de Dios te toque esta mañana. ¿Sabes que de los mejores momentos que yo he tenido en mi vida ha sido cuando de repente ahí, en medio de un mensaje, la voz de Dios, yo no entendía por qué comencé a llorar, por qué comencé a temblar, empecé a escucharlo y usted me pregunta el mensaje, no me acuerdo qué predicaron ese día, pero la voz de Dios me tocó, porque la voz de Dios puede provocar antes y después en nosotros. Es la voz de Dios quien nos atrae con cuerdas de amor. Es la voz de Dios quien nos hace avanzar, quien nos hace desarrollarnos, quien nos hace esperar, no con desesperación, sino con confianza que lo veremos, porque en el fondo de nuestro corazón hay una voz que nos está diciendo: yo cumpliré mis promesas, yo lo haré, estén tranquilos, yo lo haré, yo cumpliré. Es su voz. Su voz es el alimento que necesitamos, iglesia, para subsistir, avanzar, desarrollarnos. Si tú tienes años de ser cristiano y dices que mire, yo como que he perdido la pasión, como que he perdido mi primer amor, es que sí me interesa, pero no tan apasionadamente, no así tan, me siento tibio. Una vez un amigo se enojó, yo le digo, no tenía tanta misericordia, ahora tengo más. Pero llegó y me contó una situación, y él viene de un hogar cristiano, de que sus papás oren, ¿verdad? Y me estaba contando y él sabía lo que tenía que hacer. Y yo me enojé y le dije: ¿sabes qué? Vos sos un tibio.
y me dijo: que Dios te calle la boca. Qué bárbara, ¿cómo me decís tibio? Sí, tibio, y a los tibios Dios los aborrece. Y me dijo: Polita, pero yo me llamo Paoli, ese es mi segundo nombre, Cindy Paoli. Me dijo: Polita, qué bárbara, qué boca la que tenés. Yo le dije: no, tibio, ponete a cuentas con el Señor. Y a veces así andamos, cómodos con la tibieza, cuando Dios es un Dios de fuego. Dios es un Dios que te quiere quemar. Dios no es un Dios de a medias, es un Dios de profundidades, es un Dios de sustancia, es un Dios de esencia. Y Él quiere que experimentes su voz a plenitud. A plenitud.